Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Y bueno, como en el programa pasado, seguimos conmemorando el aniversario de la independencia de México y estamos abordando este tema con la compañía, como siempre, de Felipe Ávila. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Magali. Y bueno, con la reflexión continua ahora en este programa de la doctora Cristina Gómez Álvarez de la UNAM. Bienvenida, Cristina. Buenas noches, Magali. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes todos. No, nosotros agradecidos en que estemos acá. Y bueno, para comenzar estas reflexiones, les pido que me acompañen a ver la siguiente cápsula. La lucha insurgente tuvo una importante participación de las mujeres. Josefa Ortiz, Leona Vicario, Mariana Rodríguez, Carmen Camacho, Gertrudis Bocanegra y muchas más, encarnaron los anhelos de justicia y libertad que animaban al pueblo y fueron fundamentales para el triunfo de la causa. Estas mujeres se encargaron de múltiples tareas, como convencer a los soldados realistas de pasarse con los insurgentes, pagar con su dinero y joyas la fabricación de rifles, cañones y balas, suministrar papel y tinta para los periódicos, enviar alimentos y ropa o ayudar a las familias de los insurgentes muertos o encarcelados. Algunas de estas valientes mujeres fueron capturadas, sentenciadas y condenadas al encierro. Varias de ellas perdieron la vida. La segunda etapa de la independencia terminó con el fusilamiento de Morelos. En esa etapa, el movimiento insurgente alcanzó la madurez ideológica y política para formar el proyecto de una nación libre, independiente y soberana, con una sociedad más igualitaria y un gobierno al servicio del pueblo. Esos principios no pudieron ser derrotados. Bien, estamos de regreso, estamos platicando, conversando con Cristina Gómez, con Felipe, sobre el tema de la independencia en México en clave de proceso histórico. ¿No? Y bueno, ya hablábamos algunas de estas cuestiones, de estas claves para entender el proceso de independencia mexicano. Y bueno, la independencia fue parte de un proceso pues bastante complejo, ¿no? Donde estaba de por medio una crisis política en España, como ya lo hemos conversado, así como la disyuntiva respecto a qué hacer con América, ¿no? ¿De qué manera contribuyó el actuar de las llamadas Cortes de Cádiz? ¿Qué son las Cortes de Cádiz? Para empezar, para el levantamiento insurgente en la Nueva España. Muy bien. Pues las Cortes de Cádiz es una... Corte se le llama en España a lo que nosotros le llamamos Congreso, claro, todavía en la actualidad. Entonces convocó a los representantes de los ayuntamientos de la Nueva España a participar, no de todos, sino de los cabezas de provincia. Esa fue la novedad que tuvo esas cortes, que contó con la participación de diputados americanos que representaban obviamente a las oligarquías criollas. Y por supuesto, diputados de la península que representaban a sus propias oligarquías por provincia, Galicia, Cataluña, etcétera, etcétera. Estas cortes se inauguraron el 24 de diciembre de 1810 y fue una respuesta a la guerra contra los franceses, pero también los liberales españoles querían hacer reformas muy importantes a su monarquía. Entonces, el 24 de diciembre que se inauguran, de 10, ese mismo día declaran que las Cortes son constituyentes, es decir, que van a hacer una constitución, declaran la división de poderes. Es decir, las Cortes representan al poder legislativo, los diputados, el rey en ausencia, la regencia al poder ejecutivo y van a establecer el poder judicial. Ahora, ¿de qué manera impactan a nuestra revolución? Aquí hay que tener cuidado porque tenemos una historiografía que ha dominado desafortunadamente mucho tiempo, ¿no?
ya va de salida, espero, donde dice que las Cortes de Cádiz fue lo verdaderamente importante en este proceso de las independencias de la América española, que los procesos inéditos, nuestra revolución insurgente, esa no tuvo importancia, que esta es la primera y real revolución que hay. Así está esa historiografía. Bueno, nada más falso que eso, porque incluso si vemos las fechas, aquí inició la revolución popular, la revolución social, antes que la reunión de las Cortes. Esto fue antes. Son parte de un proceso, desde luego, tienen que ver, porque la Constitución que estas Cortes van a elaborar y van a promulgar va a estar vigente en la Nueva España por un periodo corto, ¿no? Sí hay una influencia, pero desafortunadamente son dos procesos contemporáneos, pero paralelos. No se influye uno al otro. Al contrario, las Cortes fueron las enemigas de las revoluciones de independencia de toda la América española y pusieron todos los obstáculos para que éstas se desarrollaran y las combatieron. Mandaron, aquí en el caso de la Nueva España, desde 1811, mandan al primer batallón para combatir a los insurgentes. Y periódicamente mandaron a los virreyes con tropa para combatir a los insurgentes. Entonces son procesos contemporáneos, desde luego. Hay influencia liberal, pero no es lo mismo tener una influencia liberal en unas Cortes que sostienen un imperio a las opciones que quieren construir un nuevo país, un país diferente al que tenía. Y bueno, ya en ese sentido y trasladándonos a América, Felipe, ¿cómo se va a dividir la sociedad novohispana justamente en el proceso y desarrollo ya del movimiento de independencia como tal? Es una división que nosotros podríamos considerar como de clase casi, de clases sociales, Magali, porque al llamado de Hidalgo y después a la continuación de esta primera fase bajo la dirección de José María Morelos, quienes se suman a los ejércitos insurgentes, son decenas de miles de hombres y de mujeres indígenas, de las castas, de los sectores más bajos, de la sociedad rural y también de parte de la sociedad urbana, que tratan de acabar no solamente con un régimen colonial en donde estaban excluidos de la política todos estos sectores, sino también tratan de establecer una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Son, sobre todo en el centro de México y en el sur, que es donde prende la insurrección popular, esta gran revolución masiva de los pobres de la Nueva España, es muy claro quiénes están por la independencia, y no solo por la independencia, sino mucho más allá, como ya hemos aquí conversado. Lo que representaban Hidalgo y Morelos no era solamente la independencia política, no era crear una nación libre y soberana, era crear una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Y del otro lado también está muy clara la división. Quienes se oponen son las grandes oligarquías de quienes concentran la riqueza y el poder. Es decir, desde luego los españoles peninsulares, pero como corporaciones, como instituciones, la burocracia virreinal, la élite económica, los hacendados mineros y comerciantes, el alto mando militar y la gente que pueden controlar, que son como sus subordinados y que están controlados de una manera corporativa y que los obligan o mediante la leva a que se incorporen a los ejércitos realistas, ¿no? Pero sí es una división muy tajante entre quienes quieren la independencia y una sociedad más justa y quienes quieren seguir defendiendo los privilegios, el poder y la riqueza. Y bueno, ya acercándonos al proceso de consumación de independencia, Cristina, pareciera como paradójico y contrastante, y por eso te lo pregunto, ¿cómo explicar ese proceso de consumación de independencia en 1821, en donde en realidad van a intervenir grupos sociales que antes habían estado combatiendo la insurgencia? Esta precisamente, Magali, es una de las paradojas que tiene nuestra revolución.
que se va a consumar con aquellas fuerzas políticas que inicialmente combatieron a la independencia. El problema no es señalar el fenómeno, sino explicarlo, decir por qué fue así, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos otra coyuntura, precisamente, que se presenta en 1820. Esa coyuntura es que se vuelve a poner en vigor el régimen de monarquía constitucional de las Cortes de Cádiz, que se había eliminado en 1814. Entonces, ese régimen liberal tuvo una característica muy importante, fue secularizante. Asunto que ni la Constitución de 12 ni las Cortes de Cádiz lo fueron. Y entonces van a tomar, el Congreso de las Cortes va a tomar una serie de medidas por las cuales va a afectar los intereses de la Iglesia. Por ejemplo, la Iglesia, que fue la corporación, que era una corporación muy importante en esa época, había combatido con todo a la insurgencia. Y ahora ya está de acuerdo con consumar la independencia. ¿Por qué? Porque las Cortes de Madrid habían tomado medidas secularizantes que afectaban sus ingresos, sus privilegios. Pero lo mismo sucedió con los militares. Con los militares había muchos problemas con este régimen liberal de Madrid porque no les pagaban bien sus sueldos y luego también querían quitarles el fuero a los militares. Es un fenómeno más complejo, obviamente. También hay un fenómeno de criollización ya de las tropas acá y sobre todo de la adopción de las ideas liberales que andan entre ellos, ¿no? Aspiraciones de construir algo distinto. Y luego tenemos nosotros a las oligarquías criollas, cuyas intereses no se vieron satisfechos con la reforma de las Cortes de Cádiz. Al contrario, no les permitieron tener un órgano que creó la Constitución de 12, que eran diputaciones provinciales, en la cual cada provincia tuviera su propia diputación. No es un modelo federativo, ni mucho menos, pero había cierta autonomía de las provincias y algunas facultades tenían estas diputaciones para gobernarse. Se les conculcó ese derecho a esta región tan importante, integrada por la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Valladolid, Tlaxcala, Oaxaca y Querétaro. Entonces ellos decidieron pues que ya el régimen el antiguo régimen, aunque fuera monarquía constitucional, ya no les satisfacía sus necesidades económicas. Y entonces confluyeron junto con los insurgentes, porque los insurgentes están ahí, ¿no? Confluyeron en el Plan de Iguala, que es el plan que permite que la élite se sume a los insurgentes a consumar la independencia. Esta es la característica central de nuestra revolución de independencia y cómo concluye en 1821. Pues excelente explicación, Cristina. Les invito, Felipe, Cristina, a que veamos la siguiente cápsula. La tercera etapa insurgente fue de resistencia. Derrotados los ejércitos libertadores y muertos sus principales dirigentes, la causa libertaria se mantuvo como guerra de guerrillas que mantuvo en jaque al ejército realista. Esta resistencia estuvo encabezada por Vicente Guerrero en el sur del país. Ante la imposibilidad de vencer esa resistencia, y después de 11 años de guerra civil, se presentó una coyuntura favorable para ponerle fin mediante la alianza entre el jefe realista, Agustín de Iturbide, y el jefe insurgente, Vicente Guerrero, quienes decidieron consumar la independencia a través de un pacto político que se plasmó en el Plan de Iguala, con el que se identificaron prácticamente todos los grupos sociales del país y todas las regiones. Con el Plan de Iguala, que fue firmado por la mayor parte de las autoridades civiles y militares novohispanas, se consumó la guerra de independencia y surgió la nación mexicana libre y soberana, con nuevas instituciones y leyes en las que se concretaron las principales demandas del movimiento insurgente: la abolición de la esclavitud y los tributos, la soberanía popular, la libertad y la igualdad de todos ante la ley.
demandas que quedaron plasmadas en la Constitución Política de 1824, en la que se estableció que México sería una república federal. De ese modo concluyó la independencia de México, la primera gran revolución popular de la que nació nuestra patria. Regresamos, estamos abordando el tema de la independencia en México. Bien, ya Cristina nos permitió reconocer como las tensiones y la correlación que existe también entre ciertas coyunturas que están teniendo lugar en la península, en España, respecto a la incorporación de estas élites al movimiento insurgente revolucionario de independencia. Ahora bien, es en 1821 cuando se promulga este plan de independencia a través del Plan de Iguala. ¿Qué tipo de Estado es el que da origen a México como nación, Cristina? Pues muy buena pregunta. Los acuerdos que permitieron esta unión entre la élite novohispana, formada por la Iglesia, la mayor parte de los militares oficiales sobre todo, y esta, vamos a decir, oligarquía, y los insurgentes, fue muy fácil. Son los colores de nuestra bandera que no se nos debe de olvidar, ¿no? El rojo justamente lo que significa pues es la independencia, ¿no? El blanco, la religión católica como única que el Estado tiene que tolerar y promulgar leyes que la favorezcan, cosa que no era nada nuevo bajo el sol, porque todos los proyectos decían eso, incluyendo el insurgente. Y el verde era la unión entre americanos, indios, afrodescendientes, ¿no? Y los europeos o españoles o peninsulares, que se unieran para formar un nuevo país sobre la base de esta división étnica, que es una cosa muy importante. Y el asunto político fue crear un nuevo país, una nueva monarquía que tuviera monarquía constitucional. 3 poderes, la división de los 3 poderes, y el rey, pues ofrecérselo a Fernando VII como representante de la monarquía, la casa de los Borbones o alguno de su parentela. ¿No? Pero eso, el hecho de que sea monarquía constitucional, el nuevo país, no quiere decir que no haya independencia. Ayer había la ruptura. ¿Cómo iban a generar un nuevo rey? ¿De dónde? ¿De dónde le iban a pedir prestado? Pues el rey que ya conocían, pero sobre la independencia. Un nuevo país con monarquía constitucional. Ahora bien, este fue el acuerdo. Los insurgentes no estaban de acuerdo con la monarquía en ese momento. Ellos eran republicanos, pero obviamente que ellos no tenían la fuerza para decidir. Este fue el acuerdo inicial. Pero ese acuerdo, pues así nacimos. Nacimos como monarquía constitucional. Se llamó imperio en gran parte, porque hay que decirle a la población, a los que nos están escuchando, que en ese momento Guatemala, que era Capitanía General, no era parte de Nueva España, ¿no? Era la Capitanía General de lo que es Centroamérica, con la división de estos países que hoy conocemos bien, Honduras, Salvador, Nicaragua, etcétera. Ellos se adhieren al imperio de Iturbide. Ellos forman parte del imperio de Iturbide. Y justamente cuando en 1823-24 ganan las fuerzas republicanas y el imperio es derrocado, el de Iturbide, estos territorios deciden separarse de ese imperio y crear sus propias naciones, sus propios países. Eso es muy interesante, ¿no? Bueno, entonces nacemos primero como monarquía constitucional y después, muy poco, como república, que es el modelo de organización política en el cual hoy vivimos, desde luego. Sí, y retomando esto que ya, digamos, el origen del país, ¿no? Que se independiza, sabemos que obviamente la independencia inaugura un proceso cargado de muchísimas dificultades, todo el siglo XIX, ¿no? Costó muchísimo consolidar al Estado mexicano y a eso que se conoce como la nación mexicana. ¿De qué manera la historia se volvió un elemento fundamental para la construcción de la nación? Y aquí la pregunta, ¿qué papel va a jugar la independencia en dicha construcción, Felipe? Tanto la historia como la independencia se constituyeron en elementos fundamentales de lo que va a ser la nación mexicana tal y como hoy la conocemos.
Desde fines del 18, en la intelectualidad novohispana, particularmente en un sector de los criollos, se comenzó a desarrollar una nueva identidad que hacía sobre todo énfasis en el origen anterior al arribo de los europeos a los territorios americanos. Hubo un rescate, una revaloración, una identificación de lo que había sido el pasado indígena, todas estas culturas mesoamericanas que fueron estudiadas por intelectuales como Clavijero y otros, de donde surgió lo que se conoce como el patriotismo criollo, que junto con esta reivindicación del pasado indígena y con la reivindicación de la imagen del símbolo de la Virgen guadalupana como Virgen Morena, sirvieron para darle identidad al movimiento criollo de finales del 18 y principios del 19. Y en este proceso que nos ha explicado también Cristina, aunque fueron los sectores conservadores quienes pudieron darle fin a la independencia con una propuesta que era mucho más moderada, mucho más conservadora, mucho menos radical que la primera insurgencia, sobre todo representada por Hidalgo y por Morelos. Sin embargo, no tuvieron la fuerza suficiente como para ganar la batalla por los símbolos y la batalla por la historia. Porque así como el imperio de Iturbide fue efímero y finalmente se consolidó un proyecto republicano, un proyecto de soberanía popular y de división de poderes y de libertades individuales, es decir, derrotando a esa propuesta de los grupos conservadores que se oponían desde el principio y al consumarse la independencia a que eso ocurriera. Yo creo que en la batalla por los símbolos y en la batalla por la historia también perdieron, porque lo que se construye a partir de la independencia de México es una visión de la historia que ancla sus raíces en el pasado indígena, que lo revalora y que le da a la independencia un papel fundacional, porque a partir de entonces se sientan las bases de lo que va a ser la nación mexicana. Para empezar por el nombre. El nombre es México y el escudo nacional es el águila devorando a la serpiente. Hay una simbología que se ancla, que se enraiza en los orígenes de lo que fueron las sociedades prehispánicas conquistadas y colonizadas. Y la independencia es como la continuación de eso y es como la negación de todos los 3 siglos que fueron la colonia, el sometimiento al sistema imperial, ¿no? Con la expulsión de los españoles en la primera década del México independiente y este sentimiento antihispano, antigachupín, como se les llamaba, se refuerza este sentimiento de identidad nacional que se asume sí como mexicano, sí como mestizo, pero en donde lo español, lo gachupín es visto como negativo y en donde se identifica mucho más este proyecto con las raíces prehispánicas. Y esto es algo que sigue a lo largo del 19, durante el 20 y hasta buena parte de lo que hoy conocemos como la historia patria. Sí, claro. Y bueno, en ese sentido, Cristina, preguntarte por un lado, ¿cuándo España vuelve a reconocer a México? Hay una fractura, ¿no? En el contexto de independencia, en donde se crea este país y se desintegra o se disuelve, ¿no? La relación de España con sus anteriores colonias, porque además la independencia no es privativa de México, sino que tiene lugar en todo el territorio americano. ¿Y por qué hasta el presente podemos identificar ciertas tensiones, ¿no? Respecto a la narrativa histórica de un lado y del otro en el Atlántico? Claro. Esto es muy importante, esta pregunta, porque nos permite reflexionar el presente también, ¿no? En nuestra relación con los españoles. En realidad, España no reconocía la independencia de sus colonias en América. En el caso de la Nueva España tuvimos 2 invasiones de reconquista. Querían reconquistar este territorio y estuvieron aquí en Veracruz, en San Juan de Ulúa, muchísimos años con esa idea. No querían, obviamente, que
que no formaran parte de su imperio e independizarse y fundar un nuevo país. Entonces no hubo relaciones. Las relaciones se establecieron cuando se muere el rey Fernando VII. Y ya tenemos un contexto histórico bastante grande, 1833. Y no solamente no reconoce España las relaciones con sus colonias en América y menos con la Nueva España, tampoco la Santa Sede, tampoco el Papa, porque estaba aliado con España. Entonces, finalmente se reconoce, se muere Fernando VII, la regencia, bueno, la reina, su esposa María Cristina, y la regencia ya es un contexto histórico diferente y ya van a reconocer la independencia y van a tener relaciones diplomáticas. Pero aquí yo quisiera hacer una breve... en días pasados vimos en la ceremonia de toma de protesta del presidente de Colombia, Petro, vimos al rey Borbón, Felipe VI, no pararse cuando desfila la espada de Bolívar. Y se hizo un escándalo en las redes y en todas partes diciéndole que le faltaban el respeto, ¿no?, a Bolívar y a las naciones, el rey al no pararse. Yo la verdad, cuando vi esa imagen, no me pareció a mí eso, perdón que lo diga. A mí me pareció que el rey actuó en consecuencia. Él es heredero de Fernando VII. ¿Por qué va a reconocer a sus enemigos? ¿Por qué? Ellos no han reconocido, digo, hay relaciones diplomáticas, desde luego, con todos estos países y muy buenas a veces no, etcétera. Pero en el fondo, la monarquía no. Para mí, en ese gesto de Felipe VI, es seguir sin reconocer nuestros movimientos de soberanía y de independencia de hace 200 años. ¿Por qué? Porque él es heredero de esa monarquía, ¿no? Y por eso me atrevo a decir, no quiso aceptar la carta que le propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador de que hubiera un reconocimiento de todas las atrocidades que hicieron los españoles aquí en la llamada Nueva España durante los 300 años de colonia y sobre todo el primer momento de la conquista. Ahí se encuentra, ellos siguen siendo herederos de los enemigos de las independencias. ¿Cómo se iba a parar a rendirle homenaje a Simón Bolívar? No puede, eso te prueba eso. No reconocen todavía, ¿no?, un momento tan importante donde nacemos como países libres y soberanos. No, pues es que en realidad eso es lo que vuelve útil, ¿no?, este programa, porque al final de cuentas aprendemos a hacer esos puentes entre el pasado y el presente y encontrar estos simbolismos, ¿no?, y estas formas en las que el pasado se conecta con el presente. Bueno, pues te agradecemos, Cristina, tanto Felipe y yo, por tus reflexiones, por esta mirada mucho más amplia al proceso de independencia, y a ustedes que nos acompañaron, los invitamos el próximo lunes a Perspectivas Históricas. Muchas gracias.